es un placer y un honor participar en esta Noche Iberoamericana de los Investigadores, representando a la Universidad APEC de la República Dominicana. Vamos a estar tratando un tema que consideramos de mucho interés, que es el índice de competitividad global versus el crecimiento económico. Vamos a apuntar al caso de la República Dominicana, aunque eso se manifiesta en otras regiones. Como muchos de ustedes saben, desde 1979 el Foro Económico Mundial publica el índice de competitividad global, donde mide el desempeño de los países en términos de competitividad. Y ellos han definido la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas, factores que determinan el nivel de productividad de un país. Y a su vez, el nivel de productividad se refiere a la prosperidad que puede alcanzar una economía, así como a las tasas de retorno obtenidas al invertir en esa economía, que son los motores de su crecimiento económico. O sea que todo el esfuerzo económico de un país y sus resultados son medidos a través de diferentes indicadores por el índice de competitividad global. Y ellos consideran que la economía más competitiva es la que tiene más probabilidades de crecer más rápidamente en el tiempo, y el índice mide este potencial de crecimiento. Para desarrollar el índice, el Foro Económico Mundial utiliza información del Banco Mundial, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, es decir, una serie de entidades, el Fondo Monetario Internacional, que dan respuestas que intervienen de diferentes maneras en todas las naciones del mundo. Además, ellos aplican una encuesta a nivel ejecutivo, entrevistan a empresarios en cada país, para mirar su percepción sobre temas que ellos entienden que no están muy representados en los indicadores que se miden. En el anexo A, ellos tienen toda la información de cómo se miden los indicadores. Hablan de 12 pilares, en eso se fundamenta el índice. Unos son básicos, tienen que ver con instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria. Hay otros pilares que potencian la eficiencia, como son la educación superior y la formación, la eficiencia del mercado de bienes, la eficiencia del mercado laboral, el desarrollo del mercado financiero, la preparación tecnológica y el tamaño del mercado. Y los últimos pilares que tienen que ver con la innovación son la sofisticación empresarial y la capacidad de innovación. En base a esos pilares es que se evalúan los países. Entonces sucede que en el informe del foro del 2017-2018, la República Dominicana quedó en el lugar 104, lo que implicaba un rezago con respecto a su posición en el informe anterior, que había sido el 92. Esto causó mucho revuelo en el país y a mí me llamó la atención y caramba, vamos a ver qué ha sucedido, porque una situación de retroceso nos explicaría en función del desempeño que tiene la economía de la República Dominicana. Entonces empezamos ahí a buscar información. En ese informe, República Dominicana quedó por debajo de Costa Rica, que tuvo 4.5 en su calificación, Panamá 4.4, Jamaica 4.2, Guatemala 4.1, Trinidad y Tobago 4.1, Honduras, Nicaragua y República Dominicana 3.9. Entonces todavía seguía llamándome la atención ese hecho, de que estuviéramos por detrás cuando la economía de nuestro país crecía más rápido que la mayoría de esas naciones. Y construidos gráficos que ustedes pueden ver, donde se mira el desempeño en términos del crecimiento económico como porcentaje del PIB del 2007 al 2016 y otro del índice de competitividad global para el mismo periodo. Entonces, cuando miramos el resultado, ustedes ven las franjas rojas y azules, evidentemente solo Panamá superaba a la República Dominicana en términos de crecimiento en ese periodo, éramos el segundo. Y estábamos en el séptimo, octavo lugar en términos de competitividad, algo que era una situación contradictoria para mí. Entonces, también empezamos a observar que cuando se evaluaban las respuestas
en función de la encuesta, la República Dominicana salía más perjudicada que cuando se medía en función de datos concretos. Por ejemplo, en el tema de instituciones, para el índice de competitividad global, donde el 100% de la respuesta de la validación del indicador dependía de una encuesta, nosotros teníamos el octavo lugar, el último lugar de ese grupo. Pero en el índice de innovación global, que utilizaba una menor proporción de respuestas de encuesta, tuvimos el quinto lugar, porque el 88% de las respuestas venía de encuesta. Pero en el caso, por ejemplo, donde, vamos a poner otro caso, en infraestructura, en el índice de competitividad global tenemos el número 7, pero en el índice de innovación global tenemos el número 3. Lo que pasa es que el 67% de las respuestas del indicador del índice de competitividad global estaba en base a la respuesta de encuesta, mientras que en el segundo índice estaba el 40%. Por ejemplo, si miramos el tamaño del mercado, en el índice de competitividad global tenemos el primer lugar porque porque la evaluación se hace en función de datos. No se utilizan respuestas en encuestas para calificar el lugar del país. Entonces, vimos que nos estaba dando razón el hecho de que la forma en cómo estaba estructurado la medición del indicador estaba impactando el desempeño no solo de la República Dominicana, también Nicaragua ha sufrido una situación parecida. Entonces nos planteamos dos objetivos de investigación. Primero, si existía una relación positiva directa entre el índice de competitividad global y el crecimiento económico. Y luego establecer si el método de recolección de información para determinar el valor del indicador afectaba la calificación del país. Empezamos a revisar las teorías, había autores que apoyaban el planteamiento del Foro Económico Mundial, decían que la productividad depende de la capacidad microeconómica de la economía, arraigada en la sofisticación de las empresas, la calidad del entorno empresarial, así como de las externalidades derivadas de la presencia de clústeres de industrias afines y de apoyo, Kettles y Delgado decían eso. También que el índice de competitividad global ha sido utilizado por los hacedores de políticas, ejecutivos de empresas y académicos como una herramienta que muestra la productividad de una economía y su capacidad para prosperar y crecer de manera sostenible. Eso por dar dos ejemplos. También había académicos que decían que no tenía sentido el índice de competitividad. Por ejemplo, Krugman, que es Premio Nobel de Economía, decía que la competitividad no tiene sentido cuando se aplica a las economías nacionales, pues deja de lado la teoría básica de la ventaja comparativa, donde las economías no se confrontan a la hora de negociar entre sí, sino que se involucran en un juego de tipo ganar-ganar que beneficia a todas las partes. O, por ejemplo, Lal, que decía que el índice de competitividad global tiene problemas analíticos, metodológicos y cuantitativos que impiden que pueda inducir un mejor desempeño económico. Eso por citar dos posiciones a favor y en contra. Para desarrollar el trabajo nos apoyamos en los postulados de Creswell sobre la epistemología pragmática, que dice que el origen del conocimiento proviene de las acciones, situaciones y consecuencias más que de las condiciones antecedentes. Y el problema es más importante que los métodos y los investigadores utilizan todo tipo de enfoques para comprenderlo. Es decir, utilizamos un enfoque abierto que pudiera ayudarnos a tomar la información de la manera que entendíamos. Es conveniente analizarla en ese sentido, sin una dicotomía entre lo que es la teoría o la práctica o lo que es la investigación cuantitativa y cualitativa. A veces existe esa dicotomía. Recopilamos información de las mismas fuentes que utiliza el Foro Económico Global, comparamos los resultados de la República Dominicana con los otros países, buscamos la proporción de información que se correspondía con la encuesta. Tuvimos que evaluar todos los indicadores que utiliza el índice y mirar su estructura para ver cuánta de la información provenía de datos concretos y cuánta de la información provenía de encuestas. Cuando aplicamos la parte estadística,
Utilizamos un análisis no paramétrico de serie de tiempo ininterrumpido, donde el índice de competitividad global era la variable independiente y el crecimiento económico la variable dependiente. Los resultados dieron que no existe una relación significativa entre el índice de competitividad global y el crecimiento económico. Y con respecto a la dependencia entre el porcentaje de datos a partir de la encuesta y el índice de competitividad global, también se confirmó lo que se presentaba y están los resultados. Como ustedes pueden ver en esa gráfica, donde se utilizaba menos o no se utilizaba menos respuestas a encuestas, la República Dominicana salía mejor calificada, pero en la medida en que avanzaba el número de respuestas, avanzaba la participación de respuestas a encuestas en la ponderación del índice, en la calificación del país, entonces eso perjudicaba a la República Dominicana. Como conclusión, tenemos que varios de los indicadores que evalúan las actividades no implican ningún tipo de competencia entre países, por ejemplo, confianza pública en los políticos o esperanza de vida en los niños. Había una propensión a utilizar muchas variables, 114 en el caso de ese índice en esa vez, sin identificar la relación de causalidad con la variable dependiente, por ejemplo, eficiencia del gasto público versus competitividad, y sin una medición adecuada, calidad de la infraestructura o calidad de las escuelas de gestión, o sea, no había un método específico de medir eso. Clasificación de los países con base a variables de competitividad microeconómica, en función de percepciones empresariales. El 73% de los indicadores se evalúan en base a respuestas a encuesta. Entonces, eso es lo que habla de percepción, a veces no de datos reales. Utilización de análisis estadístico para mostrar que todo el lote de variables se mueve junto, lo que es refutado por la gráfica que mostramos con los pilares. También, con respecto a las preguntas que nos planteábamos, no se confirmó un impacto positivo directo del índice de competitividad global en el crecimiento económico. Por el contrario, la relación es muy débil en el caso de República Dominicana. La revisión comparativa de los resultados de cada pilar con los indicadores de otras fuentes de información confirmó que la naturaleza de la fuente de datos utilizada en la calificación afecta los resultados del país. A mayor participación de las respuestas a las encuestas en la evaluación, menor lugar obtuvo la República Dominicana. Y por último, esta investigación ha abierto una línea para estudiar el efecto de las respuestas a encuestas como indicadores de desempeño para la calificación de entidades y países, en temas como la competitividad, la innovación, la corrupción, la seguridad ciudadana, entre otros. Es decir, que hay que afinar la forma de levantar los datos para que la calificación de los países no se fundamente en la opinión de personas, que puede estar afectada por su experiencia, sus conocimientos, inclusive sus intereses políticos en determinados momentos. Y esto en cuanto a mi presentación, espero que les resulte de interés, y para cualquier información adicional, algunas de estas cosas están ya publicadas. Si no, pueden acceder a nuestro correo electrónico en la universidad donde impartimos docencia. Muy buenas noches.